En El perro rabioso, Horacio Quiroga construye una atmósfera de angustia y desesperación donde el protagonista lucha contra sus propios demonios, representados en un perro rabioso que lo acecha constantemente. Esta obra es un viaje psicológico en el que la naturaleza selvática y hostil se convierte en el reflejo de la lucha interna del hombre. Con su estilo único y su enfoque en la fatalidad, Quiroga nos invita a adentrarnos en una trama llena de tensión, locura y la inevitable tragedia humana. Capítulo 1. El primer encuentro. La selva, oscura y vibrante, respiraba con una densidad que aplastaba los sentidos. El aire, espeso y cargado de humedad, parecía entrar en los pulmones como un aliento ajeno, como si la misma naturaleza los estuviera inhalando a cada paso que el hombre daba. A través de la espesura de los árboles, con sus sombras y hojas que susurraban con el viento, avanzaba el protagonista, un hombre solitario que no encontraba más que el eco de sus propios pasos. Su rostro, marcado por las huellas del tiempo y la fatiga, reflejaba una inquietud profunda, un sufrimiento que no tenía nombre, ni forma, pero que ya le era tan familiar como la propia vida. El sudor se mezclaba con la tierra, y cada respiro que tomaba se sentía más pesado, más lento, como si estuviera caminando en un sueño, o en una pesadilla, y no pudiera distinguir cuál de los dos era el que lo consumía. Desde hacía días, algo se había ido apoderando de él, algo indescifrable, algo que estaba más allá de la simple fatiga o de los peligros de la selva. Había algo en el aire que le pesaba, algo en la quietud de los árboles, en el crujir de las hojas secas bajo sus pies, que le sugería que no estaba solo, que no era el único ser en ese universo vasto y extraño. Y aunque su mente trataba de razonar, de encontrar una explicación lógica para la ansiedad que lo invadía, algo dentro de él le decía que había algo más, algo que lo acechaba en las sombras, que esperaba el momento adecuado para mostrar su rostro, para desvelar su presencia. Y entonces lo vio. Al principio, fue solo una forma borrosa entre las sombras de la selva, algo que se movía con rapidez, casi imperceptible. El hombre, cansado, detuvo su marcha y se quedó mirando, tratando de enfocar con los ojos lo que había captado en su periferia. Sus sentidos, agotados por la caminata, ya no respondían con la agudeza de antaño, y su mente, lentamente turbada, empezó a llenar el vacío de lo desconocido con temores insensatos. Es un animal, pensó por un instante, un puma, tal vez, o algún otro de los monstruos que acechan en estos parajes. Pero pronto, muy pronto, se dio cuenta de que no era un puma, ni un jaguar, ni ninguna otra criatura de la selva. Era algo mucho más cercano, algo mucho más inmediato y tangible. Era un perro. No era un perro común. Su mirada, tan fija y violenta, reflejaba una rabia contenida, un deseo salvaje de atacar que emanaba desde lo profundo de su ser. Sus ojos, dos espejos de furia, brillaban con una intensidad que el hombre nunca había visto en ningún animal. El pelaje del perro, sucio y erizado, parecía estar cubierto por un manto de muerte que reflejaba la luz como si fuera de acero, como si, en lugar de ser un ser vivo, fuera una sombra ambulante, una manifestación de la misma furia de la selva. La visión del animal lo paralizó, y una sensación inexplicable de terror se apoderó de él. No entendía por qué, pero algo en su instinto le decía que ese perro no era simplemente un animal rabioso, un ser irracional que actuaba bajo la influencia de la enfermedad. No. Había algo más en él, algo que estaba profundamente arraigado en la naturaleza de aquel lugar, en la espesura de la selva que se erguía como un monstruo invisible, esperando devorar todo lo que tocara. Era como si el perro, en su rabia, fuera una representación misma de la violencia latente de la jungla, un reflejo de la lucha brutal entre la vida y la muerte que siempre había estado presente, pero que solo ahora el hombre podía ver, podía sentir. El perro dio un paso hacia él, sus patas sonaban sobre la tierra, resonando con un eco profundo. Su boca, entreabierta, mostraba los dientes, que brillaban como cuchillos bajo el tenue resplandor del sol que se filtraba a través de las hojas. El hombre, sin pensarlo, dio un paso atrás, y en ese momento, algo dentro de él se rompió, algo que ya no podría remendar. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si algo muy dentro de él hubiera reconocido la amenaza, no solo física, sino algo mucho más profundo, una amenaza que no provenía de ese animal, sino de lo que representaba. La desesperación lo invadió, y el miedo, que había estado latente, oculto bajo la capa de su resistencia, surgió con fuerza arrolladora. El hombre, ya sin aliento, comenzó a retroceder, buscando algo, cualquier cosa, que le diera un respiro, una oportunidad para escapar. Pero el perro no cedió. En ese instante, el hombre comprendió algo terrible.
No podría escapar de esa selva, ni de esa criatura. No podría escapar de sí mismo. El perro rabioso no era solo una amenaza de mordeduras y fiebre, sino que era el reflejo de sus propios temores, de su propia decadencia. Algo dentro de él se rompió por completo, y, por primera vez, sintió el peso de su desesperación, el peso de la locura que comenzaba a tomar forma. El perro lo había encontrado, y ahora lo seguiría, inexorable, hasta que no quedara nada de él. El encuentro, tan breve, tan rápido, tan lleno de furia y de silencio, dejó al hombre sin palabras. El perro, sin pronunciar un sonido, simplemente lo miraba, como si supiera algo que él aún no entendía. Y entonces, con una última mirada, se alejó, como si estuviera dejando que la ansiedad se asentara en su pecho, como si estuviera dejando que el miedo creciera, sin tener que hacer nada más. Con el perro perdido en las sombras, el hombre quedó allí, parado en medio de la selva, con una sensación inexplicable de que algo mucho peor que un perro rabioso lo acechaba. Capítulo 2. La angustia del protagonista. Los días transcurrían en un lento, arrastrado vaivén, como si el tiempo se hubiera detenido en medio de la selva y el hombre, atrapado en su propio cuerpo, fuera un espectador de su propio sufrimiento. La angustia, como una niebla espesa, se había ido filtrando en su ser desde el primer encuentro con el perro, una niebla que no se disipaba con la luz del sol ni con el silencio de la selva. Cada paso que daba parecía conducirlo más adentro en un laberinto sin salida, un laberinto que no era de ramas y hojas, sino de pensamientos y temores. Sentía que sus propios pasos resonaban en sus oídos, que el eco de su caminar lo perseguía sin cesar, como una sombra que se extendía más allá de su alcance. A medida que avanzaba, la selva, en su belleza imponente y su brutalidad desmesurada, parecía cerrar un cerco invisible a su alrededor. La sensación de estar siendo observado se intensificaba cada vez más. Sus ojos, cansados y desenfocados, buscaban en las profundidades de la vegetación cualquier movimiento, cualquier destello que pudiera delatar la presencia de su acosador. No podía dejar de pensar en el perro. Ese animal extraño y peligroso que había visto en las sombras, que había percibido como una amenaza no solo por su rabia, sino por lo que representaba, un símbolo de la locura que comenzaba a tomar forma en su mente. La enfermedad que había despertado en él, esa angustia punzante, esa sensación de pérdida total, parecía ir más allá de la rabia del perro. Lo que realmente lo atormentaba era la presencia de esa desesperación que se había apoderado de su alma, una desesperación que ni el silencio de la selva podía calmar. A medida que caminaba, las ramas de los árboles parecían curvarse hacia él, como si quisieran abrazarlo con sus dedos alargados, pero en un abrazo mortal, uno que lo aprisionaría en un destino sin retorno. El aire, denso y sofocante, no ayudaba, como si la misma atmósfera se hubiera convertido en un muro, impidiendo que la claridad llegara a su mente. Por un instante, se detuvo. El sudor le resbalaba por la frente, y sus manos, firmemente apretadas alrededor de su machete, temblaban con la violencia de un nerviosismo que no podía controlar. Respiró hondo, pero el aire era pesado, como si sus pulmones estuvieran vacíos y no pudieran encontrar el oxígeno necesario para sobrevivir. Había perdido toda noción del tiempo, de las horas, de los días. Solo podía pensar en el perro, en sus ojos brillantes de rabia, en su cuerpo cubierto de polvo y furia. Lo veía en todas partes. En cada sombra que se movía, en cada ruido distante que se colaba entre los árboles, él estaba allí, esperando, acechando. Un grito sordo se formó en su garganta, pero no salió. La voz del hombre, quebrada por la desesperación, se ahogaba en su interior, incapaz de expresar la magnitud de la angustia que lo ahogaba. La selva no lo escuchaba. Nada lo escuchaba. Estaba solo. Solo con sus pensamientos, solo con sus miedos, solo con la obsesión que lo invadía. Todo había cambiado desde el encuentro con el perro. Antes, su vida había sido otra, un hombre fuerte, seguro de sí mismo, con una mente clara. Pero ahora, todo se desmoronaba ante él. La ansiedad se había filtrado en su corazón, y con ella, una sensación creciente de que algo lo estaba destruyendo por dentro. Decidió seguir caminando, sin un destino claro, sin un propósito. Lo único que deseaba era escapar de esa pesadilla que lo había envuelto, escapar de la selva, de la rabia del perro, de la desesperación que lo estaba consumiendo. Pero mientras avanzaba, el eco de su propio pensamiento lo perseguía, y con cada paso, sentía que la locura lo arrastraba más y más. No podía dejar de imaginar el perro acercándose, cada vez más cerca,
siempre acechando, siempre observando. Una risa nerviosa escapó de sus labios, una risa amarga, desconcertante, como si el mismo terror que lo había invadido se hubiera transformado en una burla cruel hacia su propia impotencia. ¿Qué soy yo ahora?, pensó. ¿Un hombre o un animal enloquecido por el miedo? La selva seguía siendo la misma, densa y espesa, pero a él ya no le importaba. La selva ya no era su hogar, ya no era su refugio. Había algo más grande, algo más oscuro que lo dominaba. El perro seguía acechando, y la angustia crecía en su pecho como una hoguera que no podía apagar. Sabía que lo que realmente lo perseguía no era el perro en sí, sino lo que representaba. La locura, la desesperación, la rabia que lo corroía por dentro. La selva podía esperar. Pero el hombre, ya derrotado por sus propios miedos, no podía escapar de sí mismo. Capítulo 3. La atmósfera de la selva. La selva, en su vastedad, parecía respirar en su propio tiempo, en su propio ritmo, indiferente a los seres humanos que se aventuraban en sus entrañas. Era un ente vivo, pulsante, de cuya existencia el hombre se había olvidado hasta el momento en que la naturaleza le mostró, con cruel claridad, su poder. Allí, rodeado de árboles y de sombras infinitas, el hombre sentía que el mundo a su alrededor no era simplemente una sucesión de cosas y seres, sino un organismo primordial que vivía y moría a su propio compás, completamente ajeno a las preocupaciones humanas. Un animal se alimentaba de otro, un árbol nacía y moría, y el sol, con su luz cortante, atravesaba la espesa niebla como una lanza. Sin embargo, en ese escenario tan ajeno y tan hostil, el hombre no se sentía en paz, sino rodeado por una atmósfera de desesperación que lo oprimía con cada respiro. El aire estaba impregnado de humedad, casi palpable, como si los propios árboles estuvieran exhalando su aliento hacia él. Cada paso que daba se sumía en el suelo resbaladizo, cubierto por una capa de musgo que absorbía el peso de sus pies como si tratara de engullirlo. A su alrededor, las hojas, grandes y gruesas, se meciaban lentamente, creando un murmullo que parecía hablarle en lenguas olvidadas. Ese murmullo era constante, pero nunca aclaraba lo que había en la oscuridad que lo rodeaba. Era el sonido de la selva viva, pero también de la selva muerta. Y a medida que avanzaba, cada paso era como un canto más en esa sinfonía de lo oculto, donde el hombre ya no se sentía dueño de su destino, sino solo un espectador dentro de un teatro cuyo escenario era infinito, y cuyas reglas desconocía. La selva era un mundo aparte, un universo aislado de la civilización, donde las leyes humanas no tenían valor alguno. Allí, la vida y la muerte se daban la mano en un perpetuo ciclo de destrucción y renacimiento, y el hombre, como ser temporal, parecía apenas una mota de polvo en medio de esa majestad salvaje. Aunque su mente aún trataba de mantenerse firme, de aferrarse a lo que conocía, el hombre no podía evitar sentirse cada vez más pequeño, cada vez más insignificante ante la vasta inmensidad que lo rodeaba. Las sombras comenzaban a alargarse mientras el sol, tímidamente, se escondía detrás de las copas de los árboles. La sensación de estar siendo observado, de estar constantemente a merced de algo que se ocultaba en la espesura, se intensificaba con cada minuto que pasaba. A pesar de la quietud que aparentaba la selva, él sabía que no estaba solo. No solo porque el perro aún lo acechara, sino porque sentía que la misma selva lo observaba, que sus movimientos eran seguidos por unos ojos invisibles que los árboles escondían con su manto. Era un presagio inquietante que lo mantenía al borde de la desesperación. Sus pensamientos volvían una y otra vez al perro, a su mirada feroz, a la rabia que parecía estar incrustada en cada fibra de su ser. Pero el perro no era solo un animal rabioso, era una metáfora de lo que el hombre sentía en su interior, de la furia que brotaba en su pecho, del miedo que lo devoraba. El perro se había convertido en la imagen de su propia impotencia, en el símbolo de lo que lo estaba consumiendo, la ansiedad, el aislamiento, la locura. No había espacio para la cordura en ese lugar, y menos aún para la esperanza. Todo se diluía en la espesa neblina de la jungla. En su mente, los pensamientos se mezclaban, se atropellaban. La pregunta de si realmente el perro lo estaba persiguiendo o si todo formaba parte de una alucinación comenzó a rondar con fuerza. Pero cada vez que se detenía para escuchar, el murmullo de la selva, de los insectos y de las aves que gritaban entre las sombras, le ofrecía una respuesta: la selva lo había atrapado. Ya no existía una línea clara entre lo real y lo irreal. El tiempo mismo se desdibujaba. El hombre trató de enfocar sus pensamientos, de aclarar su mente, pero la selva, implacable, le ofreció solo más confusión.
Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si lo estuvieran aislando de cualquier escape posible. La niebla se espesaba, y una sensación de opresión invadía su pecho, como si la atmósfera misma estuviera colapsando sobre él. La selva lo había rodeado con su abrazo invisible y sin piedad. Ya no podía ver el cielo. Solo los árboles, sus raíces profundas y enmarañadas, lo rodeaban como una prisión viviente. El hombre miró al frente y vio algo moverse entre los árboles. No pudo identificar qué era, pero el miedo se apoderó de su cuerpo. ¿Era el perro? No estaba seguro. No estaba seguro de nada. Solo sabía que esa silueta, esa sombra moviéndose en la distancia, significaba algo terrible. El corazón le latía con fuerza, la respiración se volvió irregular y acelerada. Y entonces, en un momento de pura desesperación, creyó escuchar un ruido, uno que ya conocía. El gruñido sordo, bajo, gutural, que solo el perro podría emitir. Su cuerpo, por instinto, reaccionó. Dio un paso atrás, luego otro, retrocediendo sin pensar, sin mirar atrás. Ya no podía soportarlo. La jungla, la atmósfera, el perro, la rabia que lo acechaba, todo se fundían en una única sensación. El miedo que lo aplastaba, que lo invadía sin dejarle espacio para nada más. El aire se hizo más denso, el calor lo envolvía, y el crujir de las ramas bajo sus pies parecía hacer eco en sus oídos, como si el mundo entero fuera un ruido ensordecedor que no cesaba. En ese momento, comprendió que no estaba huyendo solo del perro, sino de algo mucho más grande, algo que él mismo había creado. La locura. La desesperación. El miedo. Todo eso lo estaba acechando con la misma intensidad que el perro, y lo había llevado a la misma orilla de la desesperación. Ya no sabía quién estaba más cerca de consumirlo, el perro o su propio corazón, que latía con una furia que rivalizaba con la de aquel animal rabioso. La selva, en su indiferencia, no cambiaba. Para ella, el hombre no era más que un ser efímero, tan vulnerable como cualquiera de sus criaturas. Y, sin embargo, en su mente, la jungla misma parecía tener vida, parecer ser una amenaza que acechaba. Lo que una vez fue un refugio ahora era su peor enemigo. La jungla lo había derrotado, y él ya no podía encontrar un camino que lo sacara de allí, porque, en el fondo, él mismo había dejado de buscarlo. Capítulo 4. El desconcierto de la huida. El hombre continuó su marcha, pero no era una marcha decidida. No caminaba hacia un destino claro, sino hacia lo desconocido, hacia un abismo del que no tenía la certeza si podría regresar. Sus pies, cansados y adoloridos, apenas tocaban el suelo, como si temieran romperse con el peso de los pensamientos que lo aplastaban. Cada paso era un arrastre, un esfuerzo por escapar de una realidad que lo absorbía con cada segundo. La selva continuaba su murmullo constante, pero él ya no podía distinguir entre el sonido natural y el eco de sus propios miedos, que reverberaban en su cabeza como un golpe sordo, continuo. No había quietud en él, solo un vaivén imparable de pensamientos turbios y temores. Había algo en su interior que le pedía huir, pero no sabía si huía de algo o hacia algo. Se había perdido de sí mismo, en ese espacio entre la selva densa y su mente atormentada. ¿Qué era lo que realmente lo perseguía? ¿El perro rabioso que había visto entre las sombras, o algo mucho más profundo, más arraigado en su ser? El miedo se había instalado en su alma, y ahora no podía encontrar la manera de quitarse esa sensación de terror que lo inundaba por completo. Cada respiro era una lucha, cada inhalación parecía traer consigo más angustia, más incertidumbre. Y aunque su cuerpo se movía, la mente permanecía atrapada en una espiral de dudas y desesperanza. Las sombras de los árboles parecían alargarse, como si quisieran envolverse alrededor de él, apretando su pecho con una fuerza invisible, pero aterradoramente real. Cada árbol, cada arbusto, cada hoja parecía estar imbuido con una presencia, con una amenaza de la que no podía escapar. El sol se ocultaba cada vez más rápido, y la noche comenzaba a extender sus garras, bañando la selva en una oscuridad espesa que lo rodeaba por completo. Ya no podía distinguir el día de la noche. Todo era un continuo de sombras y murmullos, y la sensación de ser observado se intensificaba hasta volverse insoportable. En ese vacío de tiempo, sus pensamientos se desordenaban. Las voces del pasado se mezclaban con los ruidos de la selva. Recordó su vida antes de este viaje, antes de la selva, cuando todo parecía más claro, cuando todo tenía un propósito. Había sido un hombre de familia,
un hombre que había conocido la calma y la seguridad de su hogar. Pero ahora, la selva lo había despojado de todo eso, lo había arrojado a un mundo sin certezas, sin rumbo. No sabía cómo había llegado hasta allí, ni que lo había llevado a perderse en la espesa maleza, pero en ese momento se dio cuenta de que no solo se encontraba perdido en el espacio físico de la jungla, sino también en los recovecos más oscuros de su propio ser. Los recuerdos, fragmentados y distorsionados, comenzaron a atacarlo. Imágenes borrosas de su vida antes de la selva se entremezclaban con la realidad de lo que estaba viviendo. Sus ojos se llenaron de visiones desconcertantes, como si la jungla misma se hubiera convertido en una extensión de su mente, distorsionando su visión, deformando su percepción de las cosas. La rabia del perro, la sensación de estar siendo perseguido, la angustia que lo carcomía todo se fundieron en un solo sentimiento: el desconcierto absoluto. La selva ya no era solo el lugar en el que se encontraba, era el reflejo de lo que sucedía en su alma. En medio de esa neblina mental, sus piernas se doblaron, y cayó al suelo con un golpe seco. La tierra, húmeda y pegajosa, lo recibió con indiferencia, pero él, exhausto y agobiado, no tenía fuerzas para levantarse. Se quedó allí, inmóvil, mirando el cielo que apenas se alcanzaba a ver entre las copas de los árboles. Las estrellas comenzaban a asomarse tímidamente, pero la oscuridad era tan densa que parecía tragarlas antes de que pudieran brillar. El hombre cerró los ojos y trató de calmar su respiración, pero el pánico lo invadía con una rapidez insoportable. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era real lo que sentía o todo era producto de su mente perturbada? Los murmullos de la selva continuaban su canto hipnótico, pero él ya no los escuchaba de la misma forma. Eran más que sonidos, ahora se convertían en voces, en susurros extraños, como si la selva misma estuviera hablándole. Las hojas crujían a su alrededor, pero él no podía ver nada más allá de la oscuridad que lo envolvía. Se levantó con dificultad, sintiendo que el peso de sus propios pensamientos lo arrastraba, pero su voluntad, como un instinto primitivo, lo obligó a continuar, a seguir moviéndose, aunque sin rumbo, aunque sin dirección alguna. No podía quedarse allí, no podía rendirse a esa oscuridad. Pero tampoco sabía a dónde ir, ni qué hacer. El perro seguía en su mente, una sombra más entre las sombras. A veces pensaba que lo veía entre los árboles, que sus ojos brillaban en la penumbra. Pero cada vez que intentaba enfocarlos, desaparecían, se desvanecían como el humo. Y el hombre se preguntaba si realmente el perro existía o si solo era una manifestación de sus propios miedos. La línea entre lo real y lo imaginado se había borrado. Ya no estaba seguro de nada. La desesperación lo ahogaba, y la selva, implacable, parecía jugar con su mente, torturarlo con cada respiro que daba. El tiempo ya no existía. No podía medir los días ni las horas. Cada paso que daba lo acercaba más al borde del abismo, a un lugar donde la realidad se disolvía y todo lo que quedaba era la angustia. La selva se había convertido en su carcelera, en su torturadora implacable. Y mientras caminaba, mientras luchaba por seguir adelante, sentía como su alma se hundía más y más en un vacío sin fin, un vacío del que no sabía si algún día podría escapar. La huida no era más que un engaño, una ilusión que lo mantenía en movimiento, pero en su interior, sabía que no había salida. La selva, en su infinita oscuridad, lo había consumido por completo. Capítulo 5. La revelación en la oscuridad. El hombre siguió su paso errante por la selva, sin rumbo, sin propósito. Cada sombra que pasaba se hacía más densa, cada crujido en la vegetación parecía un aviso, una llamada de atención que sus sentidos no podían decodificar. Los árboles, altos y grotescos, se alzaban sobre él como guardianes silenciosos que lo observaban sin compasión. Un aire pesado lo rodeaba, como si la propia atmósfera tuviera el poder de ahogarlo. La selva, en su magnitud, parecía ser una extensión infinita de sí misma, un lugar donde el tiempo no tenía poder, donde todo se disolvía en una espiral de sombras y murmullos. Cada vez que intentaba enfocar su mente, ésta se desvanecía como agua entre los dedos. Los recuerdos venían en fragmentos desordenados, la vida que había dejado atrás, el rostro de su familia, las palabras que no pudo decir, los gestos que quedaron suspendidos en el aire como ecos lejanos. Pero esos recuerdos no traían consuelo, solo más preguntas. ¿Por qué había llegado hasta allí? ¿Qué había desencadenado su caída en ese abismo, en esa huida sin fin? La selva parecía tener las respuestas, pero no podía alcanzarlas.
El mismo aire que respiraba, cargado de humedad, se había convertido en un manto pesado que lo asfixiaba, y las sombras que lo rodeaban lo invadían, lo penetraban, se colaban en su mente hasta transformarse en algo tangible, en algo tan real como el propio miedo que lo consumía. A cada paso que daba, el suelo se volvía más inestable, más traicionero. La selva parecía tener la intención de hacerlo caer, de derribarlo, como si intentara expulsarlo de su interior, como si no lo aceptara entre sus muros de hojas y raíces. Y en medio de esa lucha, la oscuridad seguía apoderándose de él, de sus pensamientos, de su corazón. Ya no podía distinguir el momento en que el día se había ido para siempre, cuando la luz se había disipado en un profundo vacío. La noche había caído como un telón impenetrable y, con ella, la desesperación lo envolvía. Sin embargo, algo había cambiado. Algo dentro de él se había despertado en esa vasta oscuridad, algo que no podía identificar pero que sentía como una presencia palpable. Era un susurro tenue, casi imperceptible, pero allí estaba. Algo lo llamaba, algo lo instaba a detenerse y a mirar en la dirección opuesta a la que había estado caminando. Era una sensación tan poderosa como un sueño en el que te ves arrastrado por una fuerza mayor a ti, pero te lleva a un lugar que no deseas. El hombre se detuvo en seco, sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, comenzaban a distinguir figuras entre las sombras. Algo se movía entre los árboles, algo que no podía definir. ¿Era el perro rabioso, o algo más que no alcanzaba a comprender? La selva ahora no era solo una sucesión de árboles y animales, se había transformado en algo más. Sus sentidos, ya desbordados por la angustia, empezaron a captar detalles que antes habían sido invisibles. El crujir de las hojas parecía tener un ritmo, un propósito. El viento, que antes solo acariciaba las ramas, ahora susurraba palabras en su oído. O tal vez no eran palabras, solo un eco de pensamientos distorsionados, un canto de sirenas que se entrelazaba con sus recuerdos. El aire se volvía más espeso, más denso, como si algo estuviera ocurriendo, como si la selva misma estuviera tomando vida y lo estuviera empujando hacia algo que no podía comprender. De repente, la luz de la luna se filtró a través de las copas de los árboles, iluminando el camino por el que había estado caminando. El hombre miró hacia el suelo, donde las sombras jugaban a formar figuras inquietantes, y se dio cuenta de algo extraño: no había dejado huellas. En un terreno tan húmedo y fangoso, era imposible que sus pasos no hubieran marcado la tierra. Pero no había rastro de él, no había señal de su paso. Como si la selva lo hubiera absorbido por completo, como si nunca hubiera estado allí. La sensación de estar siendo observado se intensificó, como si los propios árboles lo miraran, como si la jungla se hubiera vuelto consciente de su presencia. En ese instante, una figura apareció entre las sombras. El hombre, paralizado, no podía distinguir con claridad si era real o solo producto de su mente perturbada. La figura se movió lentamente, casi flotando sobre el suelo, como si caminara sobre el aire. El miedo lo invadió nuevamente, pero esta vez no era el mismo miedo de antes. No era solo terror ante lo desconocido, sino una sensación más profunda, más abrumadora, de que algo estaba a punto de revelarse. Algo que cambiaría su vida, algo que le daría la respuesta que tanto había buscado en su huida. Pero al mismo tiempo, sabía que esa revelación no sería algo que pudiera aceptar con facilidad. No había vuelta atrás. La figura se acercó más, y el hombre pudo distinguir, aunque de manera difusa, que no era un ser humano. Era algo que parecía mezclar las formas de animales con las de personas, un ser extraño, indefinido, que se desvanecía con cada intento de observarlo con claridad. Su presencia era magnética, imponente. No decía nada, pero el hombre sentía que le hablaba con su mirada. Le hablaba de su desesperación, de su búsqueda sin fin. El hombre trató de alejarse, pero sus pies no respondían. Algo lo mantenía allí, como si estuviera atrapado en un hechizo que no podía romper. De pronto, un sonido feroz lo sacó de su trance. Un rugido lejano, profundo y gutural, resonó por toda la selva. Era el sonido de un animal, o algo más, algo que no podría describir con palabras. El hombre giró rápidamente, y al fondo, en el umbral de la oscuridad, pudo ver los ojos brillantes de una bestia. No era el perro rabioso que había imaginado al principio. No. Era algo mucho más grande, más aterrador. La selva, con su vastedad y su silencio, había cobrado vida, y lo que estaba por venir, lo que se escondía en sus sombras, era la respuesta que había estado buscando todo el tiempo.
Pero en ese momento, el hombre entendió algo que lo dejó sin aliento. Ya no era el cazador, ya no era el perseguido. Ahora, era parte de la selva, parte de su misterio, parte de la oscuridad que lo rodeaba. Y la revelación era clara, pero no menos aterradora. Lo que había estado huyendo no era solo el perro rabioso, ni la selva, ni su propio miedo. Lo que realmente había estado persiguiendo, y lo que lo había encontrado finalmente, era la verdad que se ocultaba en su interior. Y esa verdad, al igual que la selva misma, era impredecible, salvaje y desbordante. Capítulo 6. La huella del miedo. El hombre ya no sentía el paso del tiempo. En la oscuridad densa de la selva, la noción misma de las horas había desaparecido, como si el tiempo hubiera sido tragado por las sombras impenetrables que lo rodeaban. El eco del rugido, tan cercano y tan extraño, aún retumbaba en su cabeza, como un latido profundo que marcaba su pulso acelerado. Pero más allá del miedo, lo que le perturbaba de manera más cruel era la sensación de que no estaba solo, de que la selva no solo lo observaba, sino que lo estaba guiando, lo estaba llevando hacia algún lugar, hacia algo de lo que no podía escapar. La figura que había vislumbrado entre las sombras seguía presente en su mente, como una sombra más que se había adherido a su ser. La mezcla de formas humanas y animales lo aterraba, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba con cada paso que daba. Miraba a su alrededor, pero los árboles, las raíces, las hojas, se mezclaban en una maraña de imágenes distorsionadas. Su mente parecía haber entrado en un estado de confusión, como si la propia selva hubiera comenzado a distorsionar la realidad, retorciéndola, moldeándola a su voluntad. El viento comenzó a levantarse, agitando las copas de los árboles, creando un murmullo bajo que se colaba entre las ramas, susurrando palabras que el hombre no podía entender. Cada susurro parecía una advertencia, un consejo, una amenaza, y, sin embargo, todo estaba tan envuelto en misterio que no sabía si debía temerlo o aceptarlo. Las sombras danzaban a su alrededor, siempre en movimiento, siempre cambiando de forma, como si la selva fuera un organismo vivo que respiraba a su alrededor. El suelo bajo sus pies parecía temblar, y por un momento, el hombre creyó que iba a caer. Pero no lo hizo. En lugar de eso, sintió una extraña presión en el aire, como si algo estuviera acercándose. Algo más grande que él, más antiguo, más sabio. Algo que había estado en la selva mucho antes de que él naciera y que seguiría allí mucho después de que su cuerpo se desintegrara en el polvo del olvido. En ese instante, el hombre sintió una sensación aguda de desesperación. No tenía claro por qué, pero la selva había dejado de ser solo un lugar. Ya no era solo un entorno hostil, una extensión interminable de árboles y sombras. Se había convertido en un ente, un ser consciente que lo acechaba, que lo evaluaba, que lo ponía a prueba. Y él, indefenso, solo podía seguir caminando, moviéndose sin rumbo, intentando no sucumbir al miedo que crecía dentro de él. A lo lejos, comenzó a escuchar un ruido que le hizo detenerse. Era un crujido, un sonido que parecía surgir del suelo mismo, un eco profundo que reverberaba en su pecho. No era el sonido de un animal, no. Era el sonido de algo mucho más inquietante, algo que parecía arrastrarse entre las raíces de los árboles. El hombre se volvió hacia la dirección de la cual venía el sonido, pero solo vio la oscuridad impenetrable. El aire se volvió más espeso, más denso. Cada inhalación era un esfuerzo, como si el oxígeno se estuviera agotando. A pesar de la opresión en su pecho, el hombre continuó avanzando. Sus pies tropezaban con raíces ocultas, su ropa se enganchaba en las ramas, pero nada de eso lo detenía. Sabía que algo lo estaba buscando, que algo, o alguien, lo había estado siguiendo desde el principio. La certeza de que ya no podía escapar lo invadió, y en ese preciso momento, una visión se le apareció de manera abrupta. Era una figura, no humana, pero algo más que animal. Algo que se deslizaba entre los árboles con una agilidad sobrenatural, casi etérea, como si su cuerpo no perteneciera a la misma realidad en la que él existía. El hombre la vio, y sus ojos se abrieron de par en par, paralizados por el terror. Era la sombra que lo había estado persiguiendo, la entidad que lo había atraído hasta allí, pero ahora, más cercana, más clara, más terrible. La criatura, aunque no podía verla con total claridad, emanaba una presencia opresiva, algo que hacía que su corazón se detuviera por un segundo. Era una forma espectral, un cuerpo fluido de sombras que se deslizaba con facilidad, pero que, sin embargo, parecía estar hecha de lo mismo que la selva, una mezcla de vida y muerte, de realidad y fantasía.
El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. La criatura lo observaba, no con ojos, sino con una conciencia más allá de la comprensión humana. No necesitaba mirar, porque ya lo sabía todo de él. Sin palabras, sin un gesto, la figura se desvaneció en la oscuridad, pero dejó una marca en el aire. El hombre quedó allí, inmóvil, su respiración pesada y rápida, su mente colapsada por la imagen de lo que acababa de presenciar. Algo le decía que aquello no había sido un simple encuentro, ni una casualidad. La selva lo había llamado, y la criatura era su respuesta. No era solo una presencia que lo observaba, era parte del ciclo, una manifestación de lo que la selva representaba: el caos, la vida y la muerte entrelazadas, la fuerza imparable de la naturaleza. Con las piernas temblorosas, el hombre intentó seguir su camino, pero ahora la selva lo sentía diferente. Ya no solo la observaba desde afuera, sino que se sentía parte de ella. Sus pasos, cada vez más lentos, lo llevaban por un sendero invisible, pero él sabía que no era el sendero de su voluntad, sino el de la selva. Había sido reclamado, y aunque no entendiera qué significaba eso, su alma había sido marcada por esa experiencia. La selva lo había abrazado, y con ello, había sellado su destino. Ya no había vuelta atrás. Lo único que le quedaba por hacer era seguir el rastro que había dejado el miedo, la huella del terror, y adentrarse aún más en el abismo que se abría ante él. Capítulo 7. El rugido del abismo. El hombre comenzó a entender que ya no tenía control sobre su destino, que cada paso lo arrastraba hacia una verdad que no podía escapar. La selva ya no era solo un lugar de sombras y susurros, era el fin mismo, un espacio sin inicio ni final, donde las reglas de la vida y la muerte se desdibujaban. Él ya no pertenecía a su mundo. Había cruzado un umbral invisible, y la naturaleza misma parecía reclamarlo. El aire había adquirido una densidad imposible, como si cada molécula de oxígeno estuviera impregnada con la esencia misma de la selva, oscura y opresiva. El silencio que había estado presente al principio, tan inquietante y lleno de promesas inconfesables, había desaparecido. Ahora, la selva era un vasto rugido. No solo el viento agitaba las copas de los árboles, ni los animales se escuchaban de manera dispersa. No. Ahora el rugido venía desde abajo, desde el suelo, como si la tierra misma estuviera viva, respirando, pero de una forma inhumana, como si quisiera devorar al hombre. Cada vez que él avanzaba, el suelo temblaba bajo sus pies, y el viento aumentaba su intensidad. Algo en el horizonte se perfilaba, como una sombra más densa, un abismo de la que el hombre no podía escapar. Sus pasos, aunque decididos, no eran más que la respuesta de su instinto. Algo más que su mente lo guiaba, algo antiguo y primordial, que le decía que avanzara, que se adentrara más allá de lo que su conciencia humana podía entender. La criatura que había visto antes, aquella forma espectral y temible, ya no parecía tan lejana. En cada sombra, en cada recodo del camino, podía sentir su presencia, como un hálito en su nuca. La figura lo observaba, tal vez aguardando, tal vez acechando en la distancia. No era una entidad física, era algo más profundo, más insondable. Un ser más allá del tiempo y del espacio, que existía solo para recordar al hombre lo insignificante que era frente a la magnitud de lo que lo rodeaba. La selva no era solo un lugar salvaje, era un organismo vivo que devoraba todo lo que entraba en su interior, incluidos aquellos que se aventuraban a desafiarla. Un rugido distante, apenas perceptible, sacudió el aire. Era un sonido bajo, vibrante, como el de un animal monstruoso, pero a la vez, algo más allá de todo lo que el hombre había escuchado. No era un animal cualquiera, ni siquiera un monstruo. Era un eco del propio corazón de la tierra, una advertencia, un recordatorio de que no había marcha atrás. El hombre miró hacia el frente, y lo que vio lo hizo detenerse de golpe. La selva se había abierto ante él, revelando un claro inusualmente grande, pero no era un claro común. El espacio en el que se encontraba parecía haber sido modelado por una fuerza superior, un espacio creado por el mismo terror que había sentido desde que entró en ese reino salvaje. Frente a él, un enorme precipicio se extendía como una herida abierta en la tierra, un abismo oscuro que parecía engullir todo lo que se acercaba. Al fondo, las sombras se acumulaban en una especie de vórtice, como si el mismo espacio estuviera siendo absorbido por algo aún más profundo. La criatura, o lo que fuera, ahora estaba más cerca, no visible en forma física, sino en una manifestación de la pura oscuridad, en una presencia indescriptible. El hombre intentó avanzar,
pero sus piernas no respondieron. Estaba paralizado. El rugido del abismo resonó más fuerte, como un eco que venía de las entrañas mismas de la tierra. No era un sonido normal, era una vibración profunda, una amenaza palpable que sentía en su pecho, en su estómago. Era un recordatorio de su propia fragilidad, de que él no pertenecía allí, de que la naturaleza lo había atrapado en su red. Y entonces, algo le llegó a la mente, un pensamiento fugaz y aterrador. ¿Y si todo lo que había sucedido hasta ahora, cada paso que había dado, cada sombra que había visto, no era más que el preludio de su fin? ¿Y si él mismo era solo una marioneta, un espectador que caminaba en dirección a su propia desaparición, guiado por la voluntad de algo más allá de su entendimiento? El hombre miró una vez más al abismo, y vio cómo la oscuridad parecía pulsar, como si tuviera una vida propia. Una sensación de desesperación se apoderó de él, una sensación de que todo su ser estaba siendo absorbido por la inmensidad del vacío. La selva ya no lo estaba observando, lo había reclamado por completo, y él ya no era más que un fragmento de ella, un testigo en una escena que él mismo no podía controlar. La tierra lo había hecho suyo, y el abismo lo llamaba. En ese preciso momento, el suelo tembló nuevamente, pero esta vez fue diferente. No era solo una vibración. Era como si algo se levantara desde el fondo de la tierra, algo colosal, algo que lo estaba acechando en las sombras. El rugido aumentó, y el hombre comprendió que lo que había estado buscando, lo que lo había seguido en su camino, ya no era una figura lejana, sino una realidad tan palpable como el aire que respiraba. El abismo lo esperaba, y con él, su destino. Capítulo 8. La condena del olvido. El hombre no pudo dar un solo paso más. El peso del abismo, la inmediatez del vacío, lo había sobrecogido, y su cuerpo parecía resistirse a avanzar. Sus piernas temblaban, su respiración se volvió errática, y cada músculo de su ser se rebelaba ante lo que intuía. Estaba frente a algo mucho más grande que él, mucho más antiguo. La selva no era solo su prisión, era el juicio final. Había llegado al umbral donde el destino y la perdición se encontraban, y al mirar el abismo, sentía que ya no era capaz de decidir. A lo lejos, la sombra espectral que lo había estado siguiendo se deslizó nuevamente entre los árboles, más cerca que nunca. No era una simple figura humana, ni un animal. Era el alma misma de la selva, la encarnación de su fuerza indomable, un recordatorio de que lo que él temía no era solo la naturaleza, sino la conciencia de la tierra misma. Esa entidad, esa sombra, no representaba la muerte, sino el olvido. El olvido eterno que la selva guardaba para aquellos que, como él, habían osado desafiar su orden. Era imposible describir lo que veía. La criatura, o lo que fuera, ahora parecía formada de la misma esencia de la oscuridad, como si la selva misma hubiera tomado forma para observarlo. Su cuerpo se retorcía, se alargaba y se diluía en la niebla, pero sus ojos, si es que podían considerarse ojos, lo miraban con una intensidad que lo atravesaba, como si pudieran ver cada rincón de su alma, cada temor, cada deseo oculto. A lo lejos, el rugido del abismo continuaba, más fuerte, más desesperado. El hombre sintió como si toda la tierra estuviera a punto de colapsar sobre él, como si el abismo lo estuviera succionando. Sin embargo, no podía moverse. No podía huir, ni siquiera quería. El miedo lo había paralizado, y lo que quedaba ante él no era solo una cuestión de supervivencia. La selva le había mostrado su poder, y él era consciente de que no podía escapar de su propia condena. Fue entonces cuando la figura de la sombra comenzó a acercarse, lenta, pero decidida. Su forma se materializaba en una niebla densa, que parecía comer la luz misma. No había sonido. No había palabras. Solo la presencia de esa entidad lo rodeaba, envolvía, y el hombre sintió como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. La criatura no lo tocaba, no lo atacaba, pero su proximidad era lo suficientemente aterradora como para despojarle de toda resistencia. A medida que la sombra avanzaba, algo más sucedió. El hombre empezó a recordar fragmentos dispersos de su vida antes de llegar allí. Imágenes, recuerdos lejanos, momentos que parecían desvanecerse en la niebla. Recordó su hogar, su familia, el cálido brillo de los días pasados. Pero todo eso parecía tan distante, tan ajeno, como si perteneciera a otra persona, a otro ser que ya no existía. La criatura lo observaba, y en ese mismo instante, comprendió lo que había ocurrido. Ya no estaba viviendo. Ya no formaba parte de esa existencia que había conocido.
Él mismo, al igual que sus recuerdos, estaba siendo absorbido por la selva. Su ser entero se desvanecía, convertido en un eco, en una sombra más. No era una muerte física lo que enfrentaba, sino una condena mucho más cruel, el olvido. La selva lo había tomado, lo había devorado en su esencia, y ahora su alma no era más que un susurro en la inmensidad de la tierra. Ya no había esperanza de escape. La oscuridad que lo rodeaba no era solo un velo, era una tumba. No era un entierro en la tierra, sino una disolución del ser, un olvido eterno de todo lo que alguna vez fue. Nadie recordaría su nombre, nadie contaría su historia. Su paso por el mundo desaparecería como el viento en el vacío de la selva. Mientras observaba la figura que se acercaba, el hombre comprendió que la selva no solo lo había atrapado en su abrazo mortal. Lo había olvidado. Y en ese olvido, se encontraba la verdadera condena. Ser olvidado por completo, ser consumido por la indiferencia de la naturaleza, era una suerte mucho peor que la muerte misma. A lo lejos, el rugido del abismo cesó, como si la tierra hubiera exhalado su último aliento. La selva, que antes parecía vibrar con una fuerza imparable, ahora se volvía un espacio mudo, sin voz, sin vida. El hombre ya no sentía su cuerpo, ni el peso de sus pensamientos. Todo lo que quedaba era la sombra, que lo envolvía por completo, y el olvido. La selva había reclamado su alma, y él, finalmente, se convirtió en parte de ella. Capítulo 9. La sombra que todo lo consume. El tiempo, esa ilusión de medida que había gobernado la vida del hombre hasta ese momento, ya no existía en la selva. El hombre no sabía si había pasado una hora o una eternidad desde que había sentido el contacto de la sombra. Lo único que sentía era una densidad en el aire, una presión constante que aplastaba sus pensamientos. La sensación de que su ser entero se desvanecía lentamente en la niebla, y con ello, cada fragmento de su identidad. La sombra que lo rodeaba parecía moverse como una marea oscura, envolviendo todo lo que tocaba. Aunque al principio se había mantenido distante, ahora sentía su presencia como una constante amenaza, como si no solo lo observase, sino que lo estuviera absorbiendo lentamente, de manera insensible pero constante. Ya no podía recordar el momento exacto en que su conciencia se había comenzado a disolver, como si hubiese caído en un sueño profundo, pero sin la esperanza de despertar. Al principio, el hombre pensó que todo se trataba de un sueño horrible, uno que se iba alargando más y más sin fin, y en el que no podía moverse. Pero la certeza se hizo más clara a medida que pasaban los momentos. No estaba soñando. Estaba atrapado. Y lo que era peor, estaba siendo absorbido no solo por la selva, sino por la esencia misma de la oscuridad que la habitaba. Ya no quedaba un espacio entre él y lo que lo rodeaba. Estaba unido a la selva como si formara parte de ella, una extensión de su voluntad. A lo lejos, el abismo parecía haberse desvanecido, como si el tiempo lo hubiera tragado. Y sin embargo, el hombre sabía que no se había alejado de él. El abismo lo seguía, lo acechaba, y con cada paso que daba hacia adelante, se sumergía más en la oscuridad. La selva ya no era un espacio físico, sino una extensión de su propia mente perturbada. Los árboles, las sombras, el aire denso ya no eran solo elementos naturales, sino que se transformaban en manifestaciones de su propio miedo. Cada crujido de una rama, cada movimiento en la distancia, lo hacía temblar, sabiendo que en cualquier momento algo emergiría de las profundidades de su ser. A medida que caminaba, ya sin un rumbo claro, la figura de la sombra se acercaba más y más. Se deslizaba por la oscuridad como una serpiente, como una presencia que no pertenecía a este mundo, sino a otro, más allá de todo lo que el hombre había conocido. No la veía con claridad, pero sentía su mirada, como una fuerza que penetraba en su interior. Era como si la sombra tuviera la capacidad de extraer lo más profundo de su ser, los recuerdos enterrados, las emociones más intensas y los deseos no cumplidos. El hombre se sintió entonces completamente desnudo, expuesto ante aquella presencia. No tenía escapatoria. La selva lo había atrapado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y la sombra no era solo un espectro, sino un reflejo de sus propios miedos y culpas. Era el eco de todo lo que había dejado atrás, de los errores no reparados, de las decisiones que lo habían llevado a este punto. Era su condena hecha carne, su alma consumida por su propio reflejo. Y, sin embargo, aún sentía la necesidad de caminar, de avanzar hacia algo, aunque no supiera qué. Era como si algo dentro de él,
alguna fuerza más allá de su voluntad, lo empujara a continuar. Aunque su ser ya se desmoronaba, algo dentro de él seguía buscando. ¿Qué estaba buscando? No lo sabía. Quizás una salida, un resquicio de esperanza. O tal vez solo la anhelada liberación, aunque en su interior ya sabía que esa liberación no vendría. Ya no podía escapar de su destino. De repente, una luz tenue, débil, comenzó a emerger de entre las sombras. No era una luz cálida, ni un resplandor que invitara a la esperanza. Era una luz fría, pálida, como la luz de un faro distante que no alcanzaba nunca la costa. El hombre se acercó a la fuente de esa luz, como una polilla a una llama, a pesar de saber que no podía esperar nada bueno de ella. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba, un susurro lejano que lo llamaba hacia la luz. A medida que se acercaba, los árboles a su alrededor parecían volverse más distorsionados, como si el espacio mismo estuviera doblándose bajo el peso de su desesperación. La sombra que lo había estado siguiendo ahora se detenía, como si estuviera observando la escena desde la distancia, tal vez esperando que él diera el último paso. El hombre ya no estaba seguro de lo que era real y lo que no lo era. Las fronteras entre su conciencia y la selva se habían desdibujado. ¿Era él quien caminaba hacia la luz, o era la luz la que lo atraía hacia ella? La línea entre el ser y el no ser se había desvanecido. El rugido del abismo, que alguna vez había sido tan claro, ahora se había convertido en una vibración lejana, casi un eco de lo que alguna vez fue. Lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia, ahora se había transformado en una cuestión de rendición. Ya no era capaz de decidir entre resistirse o rendirse. La selva lo había absorbido por completo, y su voluntad, su ser, su alma, se desvanecían como el último suspiro de un sueño olvidado. La sombra lo miraba, inmóvil, esperando. Y el hombre, perdido en su propio vacío, comenzó a caminar hacia la luz, sabiendo, en lo más profundo de su ser, que no encontraría salida. Lo único que quedaba era la sombra que todo lo consume, y la luz, fría y distante, que lo arrastraba a su destino final. Capítulo 10. El último aliento de la selva. La luz, que antes parecía una esperanza, ahora era solo una burla cruel, una ilusión que se desvanecía a medida que el hombre avanzaba hacia ella. Cada paso que daba, la luz se desmoronaba como arena entre sus dedos, y en su lugar, la selva se reconstituía, más densa, más oscura, más implacable. Un espejismo del que no podía escapar. Cada árbol, cada hoja, cada susurro del viento le recordaba lo irrevocable de su destino. La selva no era solo un lugar físico, era un laberinto dentro de su propia mente, una prisión del alma. El aire era denso y caliente, impregnado con el olor de la humedad y la tierra podrida. El sudor recorría su rostro, pero no podía sentirlo, como si su cuerpo se hubiera transformado en parte de la misma selva, perdiendo sus fronteras. Cada movimiento era una lucha por mantener la conciencia, por no sucumbir a la abrumadora sensación de desvanecimiento que lo envolvía. No había vuelta atrás. No había retorno. El hombre estaba condenado a perderse en la oscuridad de su propia desesperación. A lo lejos, el sonido del agua lo atraía, un murmullo lejano que le recordaba a un río, a la vida que alguna vez existió fuera de este reino interminable de sombras. Pero al acercarse, el sonido se convertía en una cacofonía ininteligible, una distorsión que no tenía forma ni sentido. El agua no era más que un eco de la muerte, una ilusión creada por la selva para mantenerlo atrapado en su embrujo. Cada vez que miraba hacia atrás, veía la huella de su paso difusa, desvanecida por la niebla que surgía del suelo, como si la selva estuviera borrando todo rastro de su existencia. No había nada que lo anclara ya a la realidad. Su pasado, sus recuerdos, sus momentos de vida se disolvían rápidamente, como si nunca hubieran sido más que una sombra. ¿Quién era él ahora? ¿Qué quedaba de su ser cuando los recuerdos se desmoronaban y la identidad se desvanecía entre las hojas caídas? La figura de la sombra seguía allí, presente en cada rincón de su visión. A veces sentía que era una manifestación de su propia mente, una creación del miedo, pero cuando intentaba confrontarla, la sombra se desvanecía como si nunca hubiera existido. Sin embargo, su presencia era tan constante que ya no sabía si la sombra lo acechaba o si él mismo era la sombra que lo perseguía. Ya no había separación entre ellos. Un grito, casi un susurro, lo atravesó. No era un grito humano, sino una voz en el viento, algo primordial y animal. Una llamada distante que surgía de la tierra misma, como si la selva misma estuviera tratando de comunicarse con él.
El hombre intentó escuchar, pero la voz era indescifrable, caótica, como una mezcla de risas y llantos, una marea de sonidos sin sentido. Todo lo que podía hacer era caminar, y cada paso parecía conducirlo más profundo en el corazón de la selva, hacia lo desconocido. Era como si el tiempo ya no existiera. No había sol, ni luna, ni estrellas. El cielo estaba cubierto por un manto de sombras impenetrables. El hombre caminaba en un ciclo interminable, cada vez más desesperado, cada vez más agotado. No podía recordar cuánto tiempo había estado allí. Los días, las horas, se disolvían en la nada. Y, sin embargo, algo dentro de él persistía, una chispa de vida que se negaba a extinguirse. A pesar de todo, seguía avanzando, como un insecto atrapado en una telaraña, sabiendo que la resistencia solo lo conducía más cerca de su final. La selva lo observaba, como un espectador que esperaba el desenlace de una tragedia inevitable. Las sombras se alargaban a su alrededor, y el silencio era más denso que nunca. Incluso el viento parecía haberse detenido, suspendido en el tiempo, como si el mundo mismo hubiera dejado de moverse, esperando a que él tomara la última decisión, la última acción. Finalmente, cuando ya no podía más, cuando la fatiga lo había dominado por completo y su cuerpo era solo una extensión dolorosa de la selva, el hombre cayó de rodillas en el suelo. Su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba con dificultad, pero algo dentro de él lo mantenía erguido, como una fuerza invisible que no lo dejaba caer por completo. Miró hacia el horizonte, donde las sombras comenzaban a unirse en una espiral que lo absorbía. En ese momento, se dio cuenta de lo que ya sabía: la selva no lo había atrapado solo físicamente, sino que lo había engullido en su propia esencia. El hombre ya no sentía miedo, no sentía tristeza. Solo sentía la certeza de que su ser se había disuelto en la selva, que su alma se estaba desintegrando lentamente en las sombras. Su nombre, su historia, sus sueños, todo había quedado atrás, absorbido por la vastedad de la selva, olvidado por el tiempo. Y mientras el último aliento de vida lo abandonaba, comprendió que ya no importaba. Había llegado al final, al último punto en que la selva y él eran una sola entidad. La oscuridad lo abrazó por completo. La selva, que antes parecía una amenaza, ahora era su único hogar, y en su interior ya no quedaba espacio para el hombre que había sido. Solo quedaba la sombra, la selva eterna, el vacío en el que todo se disuelve, sin memoria, sin fin. Capítulo 11. La quietud del olvido. Cuando la oscuridad pareció haberse tragado la última chispa de vida que quedaba en el hombre, una sensación extraña invadió su ser. No era ni la paz del olvido ni la desesperación del final, sino una quietud profunda, una ausencia total que se extendió más allá de las fronteras de la conciencia. Durante un tiempo que no podía medir, parecía haber dejado de existir, como si no fuera más que una memoria tenue de algo que una vez estuvo allí, como el eco lejano de una voz olvidada. Al principio, la selva parecía haberse detenido también. No había movimiento, ni susurros en el viento, ni el crujir de las hojas bajo los pies. No había sombra, ni luz. Solo la calma de un vacío absoluto, una quietud que rodeaba todo y a todos por igual. El hombre, si es que aún podía considerarse como tal, se encontraba suspendido en este espacio sin tiempo, flotando en una dimensión donde no existía el sufrimiento ni la esperanza, solo una calma inquietante, como si todo lo que había conocido hubiera dejado de importar. En esa calma mortal, el hombre comenzó a preguntarse si alguna vez había sido alguien. ¿Quién era él antes de la selva? ¿Qué lo había traído hasta aquí? Pero la respuesta no llegaba, como si sus preguntas fueran absorbidas por la misma nada en la que ahora estaba atrapado. No había recuerdos que lo anclaran a un pasado, ni visiones que lo proyectaran hacia un futuro. Solo una conciencia borrosa, incapaz de retener cualquier rastro de lo que alguna vez fue. Pero entonces, como un susurro suave que se cuela entre los pensamientos, una imagen apareció en su mente. Era una imagen borrosa al principio, como si estuviera envuelta en una niebla densa. Era una figura, un rostro familiar, pero lejano, casi irreconocible. La visión se desvaneció antes de que pudiera comprenderla por completo, dejándolo con una sensación de pérdida aún más profunda. No entendía lo que había visto, solo que había sido un fragmento de algo olvidado, una sombra de una vida que había desaparecido. A medida que pasaban los momentos, que bien podrían haber sido horas, días o incluso siglos, la quietud persistía, pero una inquietud comenzó a germinar en su interior. Era una inquietud tenue, casi imperceptible,
que lo empujaba a buscar algo, a moverse, a romper la calma. Se preguntó si todavía tenía la capacidad de hacer algo, si podía recordar cómo respirar, cómo sentir. Pero sus intentos de mover su cuerpo resultaron en un vacío, como si no tuviera forma, como si todo su ser fuera solo un pensamiento, una sombra que no podía encontrar su propio camino. El hombre, atrapado en este limbo de silencio, sintió la necesidad de comprender. ¿Qué significaba esta quietud? ¿Por qué, después de todo lo vivido, sentía ahora una extraña paz? La respuesta llegó lentamente, como un murmullo que se deslizaba desde las profundidades de su ser. No era una respuesta clara, pero algo en su interior le decía que la selva, en su infinita oscuridad, lo había transformado. Ya no era el hombre que había llegado allí, buscando desesperadamente una salida, buscando entender el laberinto de sombras que lo rodeaba. Ahora, era parte de esa selva, y la selva no era un enemigo, sino un estado. Un estado de rendición, de fusión con lo que ya no se puede cambiar. El hombre ya no tenía miedo. La desesperación que lo había consumido antes había quedado atrás, y lo que quedaba ahora era solo la sensación de una fusión interminable con la quietud, con el olvido. La selva ya no lo perseguía, ni lo devoraba. Ya no había nada que temer, porque todo lo que era había desaparecido, transformado en la misma niebla que lo rodeaba. Y así, el hombre, sin ser consciente de su propia desaparición, se disolvió lentamente en la inmensidad de la selva, como un último suspiro que se pierde en el viento. La quietud era total. El mundo que había conocido ya no existía, y en su lugar solo quedaba el vacío absoluto, la paz del olvido. Y así, en ese olvido sin fin, el hombre encontró finalmente su lugar, un lugar que nunca había sido un lugar, sino una condición, la condición de la quietud eterna, la fusión infinita con la selva, con las sombras, con el silencio. Nada más importaba. Capítulo 12. El despertar del eco. El tiempo, ese concepto tan desconcertante, había dejado de tener sentido en el instante mismo en que el hombre se disolvió en la selva. Sin embargo, como si el universo mismo no pudiera soportar su desaparición completa, una tenue vibración comenzó a despertar en su ser. Era una vibración leve, como el eco lejano de un recuerdo olvidado, una presencia invisible que lo llamaba sin pronunciar palabra alguna. No era ni dolor ni placer, sino algo intermedio, algo que sus sentidos, ya despojados de lo mundano, no podían identificar. Con un esfuerzo que no sabía si era suyo o si provenía de algún lugar más allá de él, el hombre empezó a percibir de nuevo la presencia de la selva a su alrededor. No era la misma selva de antes, la que lo había devorado y absorbido. Era diferente, más suave, como una nebulosa que se expandía lentamente a su alrededor. No sabía si sus ojos, si es que aún podía tenerlos, estaban abiertos o cerrados, pero comenzó a percibir un suave resplandor que nacía de alguna parte en lo más profundo de la selva. La selva, que alguna vez le había parecido un monstruo insaciable, parecía ahora una amiga distante, una madre que lo había dejado ir solo para luego llamarlo nuevamente. El murmullo del viento, antes caótico y feroz, ahora susurraba una melodía tranquila, como si estuviera contando secretos que nunca antes había revelado. Las sombras que antes lo rodeaban se habían convertido en figuras fugaces, casi etéreas, que danzaban alrededor de él sin prisas ni intenciones. La selva lo estaba acogiendo de nuevo, pero de una manera diferente, más silenciosa, más profunda, como si, al disolverse en ella, él hubiera encontrado su propia esencia. El hombre no sabía si había sido realmente absorbido por la selva o si, de alguna manera inexplicable, había encontrado un reflejo de su propia alma dentro de su inmensidad. Algo había cambiado en él. Ya no sentía la necesidad de escapar, ni de luchar por encontrar una salida. Ya no deseaba salir de la selva, ni preguntarse por qué estaba allí. Solo había una paz inquebrantable, una aceptación tan absoluta que no le quedaba espacio a la duda ni a la desesperación. Todo lo que existía era el ahora, ese ahora que era un susurro de hojas caídas, el crujir de las ramas que se entrelazaban como si estuvieran en conversación. Sin embargo, en medio de esta calma, el eco persistía. Era débil al principio, casi inaudible, como si viniera de un lugar lejano, un lugar más allá de la selva, más allá del tiempo. Era un eco que llamaba su nombre, que se mezclaba con el viento, que se deslizaba entre los árboles. No era un grito, sino una suave vibración que le hablaba de algo que él había olvidado, algo que existía antes de la selva, antes de su fusión con ella. Un eco que lo despertaba a algo más grande que él mismo.
El hombre intentó seguir ese eco, pero no lo hizo de forma consciente. No caminaba, no buscaba, simplemente lo sentía. Como una corriente sutil que lo empujaba hacia adelante, como si fuera una extensión natural de la selva misma. Sus pasos ya no eran pasos de un cuerpo fatigado, sino una danza lenta que no era más que un suspiro en la brisa. La selva lo guiaba, y él, ya sin forma ni identidad, se dejaba llevar por la melodía que emanaba de su interior. De pronto, un destello, como una chispa en la vastedad de la oscuridad, lo iluminó por un momento. Fue breve, casi efímero, pero dejó en su ser una marca, una revelación. En ese destello, el hombre entendió que el eco no solo era una llamada del pasado, sino también una señal de lo que estaba por venir. No podía verlo claramente, pero sentía que había algo más allá de lo que la selva le mostraba. Algo que la selva misma, en su vasta sabiduría, había guardado para él, algo que el hombre debía descubrir, pero que solo podía hacerlo cuando se hubiera rendido completamente a la quietud, a la disolución. El hombre se detuvo, o al menos, sintió que se detenía. El eco resonó con más fuerza, más claro, más cercano. No era un sonido, sino una vibración interna que se expandía por todo su ser. Era como si todo en el universo, en ese mismo instante, estuviera alineado en perfecta armonía, y el hombre, aunque ya no lo era, formaba parte de esa sinfonía. La selva, el eco, él mismo, todos eran uno en esa vibración cósmica. La serenidad volvió a envolverlo. Ya no era necesario entender nada, ni preguntarse por qué o para qué. La verdad ya no necesitaba ser revelada, pues él se había convertido en la verdad misma. No existía separación entre su ser y el mundo que lo rodeaba. La selva no lo devoraba ni lo ocultaba. Lo abrazaba, lo integraba, lo absorbía en su totalidad, hasta que, por fin, todo lo que quedaba era el eco, la vibración, el murmullo eterno de la existencia misma. Y en esa quietud, el hombre ya no era más. Solo quedaba la resonancia de su paso por la selva, el eco de un ser que había dejado de ser, pero que aún vivía en la melodía infinita del mundo. Capítulo 13. El retorno de las sombras. El eco, ese susurro que nunca se apaga, comenzó a desvanecerse lentamente, como una melodía que se aleja con el viento, perdiéndose en el horizonte. Pero el hombre, o lo que quedaba de él, ya no buscaba respuestas. Ya no se aferraba a nada, ni siquiera a la conciencia de sí mismo. Sin embargo, algo extraño ocurrió en la vastedad de la selva, algo que no podía ser ignorado. Era un movimiento, una sombra que se deslizó entre los árboles, un cambio sutil en la atmósfera que despertó una sensación olvidada. La selva, que antes le había ofrecido paz absoluta, comenzó a sentirse distinta. Las sombras, que antes danzaban con suavidad, comenzaron a alargarse, a torcerse, como si una presencia más oscura hubiera invadido el paisaje. No era la selva la que lo oprimía, sino una fuerza que nacía de las mismas raíces, de la misma tierra que lo acogía. Las sombras, al principio difusas y suaves, empezaron a adquirir forma, a cobrar vida propia. El hombre sintió una extraña perturbación. No era miedo, ni dolor, sino algo mucho más antiguo. Algo que había estado allí desde el principio de los tiempos, aguardando, silencioso, su momento. Las sombras comenzaron a acercarse, como si supieran que él estaba allí, como si su existencia misma hubiera hecho que el misterio de la selva cobrara una nueva dimensión. El eco, que antes había sido su única compañía, parecía haber desaparecido por completo, dejando solo una quietud ominosa. La selva ya no era solo una presencia silenciosa. Era ahora un lugar de contradicciones. La calma había sido reemplazada por una sensación de expectativa, como si algo estuviera por ocurrir, algo que nunca antes se había atrevido a emerger. Las sombras lo rodeaban, y el hombre sintió que algo en su interior se despertaba también, una conciencia dormida que se extendía más allá de su ser. Algo lo empujaba a enfrentar lo que había estado oculto, lo que había permanecido en las sombras. De repente, una figura apareció frente a él. Era una sombra al principio, como todas las demás, pero pronto tomó forma, definió contornos, detalles. No era una figura humana, pero algo en ella lo hacía reconocible. Era una presencia que lo observaba, que lo evaluaba, como si lo conociera desde siempre, como si hubiera estado esperándolo. El hombre, aún incapaz de moverse, sintió una extraña conexión con esta figura. No era hostil, pero tampoco amigable. Era una figura del pasado que él había olvidado, o mejor dicho,
que había elegido olvidar. La sombra lo miraba con una intensidad que traspasaba la oscuridad misma. No hablaba, pero su presencia hablaba por sí misma. Era el reflejo de algo que él había dejado atrás, algo que nunca había desaparecido, sino que se había ocultado en lo más profundo de su ser. La figura, en silencio, comenzó a moverse a su alrededor. Cada paso que daba hacía que las sombras a su alrededor se movieran con ella, como si estuvieran conectadas, como si el mundo entero fuera un solo tejido de sombras y luz. El hombre no podía apartar la mirada de esa figura. Algo en su interior le decía que debía enfrentarla, que debía aceptar su presencia, aunque no entendiera qué significaba. Algo le decía que ese encuentro era inevitable. Y entonces, las sombras comenzaron a despejarse. Lo que había estado oculto, lo que había permanecido en la oscuridad, comenzó a revelarse poco a poco. Las raíces de la selva, que antes se hundían en la tierra sin forma ni razón, comenzaron a conectarse con algo más grande, algo que estaba más allá de la selva misma. La figura dejó de moverse y se detuvo frente al hombre. El rostro que antes había sido borroso ahora se hizo claro, y lo que vio lo sorprendió. No era un rostro, sino un reflejo distorsionado de su propio ser. No era él, y sin embargo lo era. El hombre entendió que esa figura no era otra cosa que su propia sombra, la sombra de todo lo que había sido, la sombra de sus miedos, de sus deseos no cumplidos, de sus decisiones que lo habían traído hasta allí. La figura era todo lo que él había negado, todo lo que había huido, todo lo que había olvidado para poder sobrevivir. Las sombras, ahora completamente visibles, comenzaron a acercarse al hombre. No lo rodeaban con violencia, sino con una calma inquietante, como si estuvieran aceptando su presencia, como si finalmente él hubiera llegado al lugar que debía haber estado desde el principio. El hombre no podía huir, ni siquiera si quisiera. Estaba atrapado en la tela de araña de su propia existencia, rodeado por las sombras que se alimentaban de sus recuerdos. Y entonces, en un susurro que apenas se podía oír, la figura habló. No con palabras, sino con una sensación que invadió al hombre desde lo más profundo de su ser. La figura le decía que todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, no era en vano. Que las sombras no eran sus enemigas, sino parte de él, parte de su propio camino, parte de lo que había tenido que enfrentar para llegar a este momento. La figura le decía que la selva, en su infinita sabiduría, no solo lo había absorbido, sino que lo había transformado. El hombre comprendió, al fin, que la selva no era solo un lugar físico, sino una manifestación de su propio ser. Que las sombras no eran su condena, sino su liberación. Y mientras la figura se desvanecía, la selva se hacía más luminosa, más viva. El hombre, ahora en paz consigo mismo, se permitió ser parte de las sombras, parte de la selva, parte del todo. Y en la quietud final, comprendió que el retorno de las sombras no era el fin, sino el comienzo. Capítulo 14. El último aliento de la selva. La selva, que antes había sido un mar de sombras y murmullos, ahora parecía haberse detenido, como si hubiera alcanzado una quietud absoluta, una calma tan profunda que podía oírse el latido de la tierra misma. El hombre, o lo que quedaba de él, ya no podía distinguir entre la selva y él mismo. Había llegado a una frontera donde todo se desdibujaba, donde lo individual ya no existía. Todo lo que había vivido, todo lo que había sido, se fundía en la vastedad del silencio. El eco, esa vibración que había acompañado su camino desde el principio, había desaparecido por completo. Ya no quedaba nada de aquella energía que lo había impulsado a seguir adelante, ni rastros de la figura que lo había guiado entre las sombras. El hombre no sabía si aún respiraba, ni si aún era capaz de pensar. Solo sentía la presencia de la selva a su alrededor, pero de una manera completamente nueva. Ya no era una selva salvaje que lo había devorado, ni una selva amigable que lo había acogido. Era simplemente una selva. Y él, sin ser consciente de cómo, se había convertido en parte de ella. El viento, que antes había susurrado como una voz lejana, ahora se sentía como una caricia en la piel. Las hojas, al rozarse entre sí, no emitían sonidos, solo una vibración sutil que parecía penetrar en lo más profundo de su ser. El sol, que antes había brillado con intensidad cegadora, ahora se mostraba tímidamente a través de las copas de los árboles, bañando la selva en una luz suave y cálida. Era como si todo el universo estuviera de acuerdo en que ya no quedaba nada por hacer, nada por entender, nada por buscar. Y fue en ese momento cuando sintió, por primera vez en su vida,
la verdad que lo había eludido durante tanto tiempo, que todo lo que había buscado, todo lo que había temido, era una ilusión. La selva, en su infinita sabiduría, no lo había engullido para destruirlo, sino para liberarlo. En la quietud final, él había alcanzado su propia verdad. No había necesidad de preguntas, ni de respuestas. Todo era perfecto tal y como era. Pero a medida que esa comprensión lo envolvía, algo cambió. Un leve crujido en el aire, un sonido tan tenue que apenas se percibía, interrumpió la calma. El hombre, si es que aún podía llamarse así, levantó la vista, y vio, por primera vez en mucho tiempo, algo distinto. No era una figura, ni una sombra. Era algo más allá, algo que la selva misma parecía haber estado guardando, algo que había estado aguardando el momento en que él estuviera listo para verlo. Un destello de luz se filtró a través de las copas de los árboles, más brillante que todo lo que había conocido hasta entonces. Y en ese destello, el hombre percibió algo que lo hizo temblar. La selva no solo era un lugar físico. Era un puente, un umbral, entre lo conocido y lo desconocido. Entre la vida y la muerte, entre la sombra y la luz, entre lo finito y lo infinito. La selva era una puerta a otro estado de existencia, y él había llegado al umbral. El hombre no sabía si debía cruzar esa puerta. No sabía si podía cruzarla. Pero algo en su interior le decía que ya no tenía que decidir. Ya no era necesario tomar una decisión consciente. La puerta se abriría por sí misma, sin que él tuviera que mover un solo dedo. Era el momento, el último momento, en que todo lo que había sido se disolvía y se transformaba en algo más grande, más eterno. El viento aumentó, suave pero firme, como si la selva misma lo empujara hacia la puerta. El hombre, sin esfuerzo, comenzó a caminar. No era un caminar físico, sino un fluir, un movimiento hacia adelante que no podía detenerse. Las sombras, que antes lo habían rodeado, ahora se apartaban a su paso, como si estuvieran haciéndole un camino hacia la luz que se filtraba entre los árboles. De repente, la selva comenzó a desvanecerse, pero no en el sentido de desaparecer, sino de transformarse. Lo que antes era una selva densa y oscura, llena de misterios, se convertía en un paisaje que parecía no tener fin. Las sombras se disolvieron, las hojas se convirtieron en vapor, las raíces se extendieron como hilos de luz. Ya no había tierra, ni árboles, ni cielos. Solo había una vasta extensión de luz, de paz, de totalidad. Y en ese lugar, donde todo era y no era al mismo tiempo, el hombre comprendió que no había más caminos que seguir. No había más necesidad de buscar, ni de preguntar. Solo quedaba ser, existir, ser parte del todo. Había dejado de ser un individuo, un ser separado. Había llegado a la unidad, a la esencia de todo lo que había sido y todo lo que sería. El último aliento de la selva se desvaneció, pero no en la muerte. No en la despedida. Fue un suspiro de transformación, de entrega, de aceptación. En ese suspiro, el hombre entendió que no había final, solo un constante renacer. La selva, que antes había sido su hogar, ya no era necesaria. Él ya no era un ser que necesitaba un hogar. Había trascendido todo lo que le era conocido. Y así, en la infinita paz de la luz que lo envolvía, el hombre desapareció. Pero no se fue. Permaneció allí, en la luz, en la verdad, en la totalidad del universo, sin principio ni fin. Capítulo 15. El despertar del infinito. El hombre, ahora despojado de toda identidad, se encontraba inmerso en una expansión que no conocía límites, una extensión infinita que no diferenciaba entre lo externo y lo interno, entre lo percibido y lo invisible. La selva que lo había rodeado, ese vasto ente cargado de misterios y presencias, ya no existía en su forma conocida. Había sido transformada en algo nuevo, algo sin forma, sin tiempo, sin el peso de la gravedad que marcaba el ritmo de la vida antes de aquel momento. En este nuevo estado, él ya no se veía a sí mismo como una entidad aislada. En su mente, en su ser más profundo, todo había comenzado a unificarse. Las fronteras que antes definían lo que era él y lo que no lo era se disolvían en una sinfonía de sensaciones, pensamientos y recuerdos que se entrelazaban. Ya no había preguntas, ni respuestas, ni distinciones entre el que preguntaba y lo preguntado. Todo era lo mismo, todo era una misma vibración eterna. El tiempo, el espacio, las emociones, las memorias, todos los elementos de su existencia antes fragmentada, ahora se fundían en una sola unidad que se expandía sin cesar.
El hombre comenzó a comprender que, en este estado, la percepción ya no funcionaba como antes. No había una forma clara de interpretar la realidad, porque todo era percepción. La distinción entre lo observado y el observador había desaparecido por completo. Era como si todo lo que había sido parte de su existencia en el mundo físico hubiera sido reducido a una sola idea, una chispa de conciencia que brillaba sin descanso en la vastedad del todo. En su mente, las imágenes de la selva, de las sombras y los ecos, comenzaron a disolverse. Ya no necesitaba recordar. El simple acto de recordar era innecesario, porque en este estado no había nada que perder ni ganar. No había un camino por recorrer, solo un ser continuo, perpetuamente presente, que no dependía de ninguna estructura externa. Había alcanzado la cima de su conciencia, un nivel en el que la separación entre las cosas no existía. Todo era eterno, todo era inmutable, y a la vez, todo se encontraba en un constante proceso de cambio. A medida que su ser se deslizaba a través de este espacio infinito, una sensación de serenidad lo invadió. No había miedo, ni duda, ni ansia. Había un vacío lleno de todo, un espacio colmado de energía pura, de luz, de vida sin las limitaciones de la forma. El hombre, ahora parte de ese todo, entendió que no había fin, que lo que había considerado un final era solo una transición hacia otro estado de conciencia. La muerte no era más que un cambio de forma, una metamorfosis natural, y él había pasado más allá del umbral, dejando atrás las limitaciones del cuerpo y la mente. El suelo, las raíces, el agua, las estrellas, el viento, todo eso que había sido parte de su mundo en la selva, todo eso que había percibido como elementos externos a su ser, ahora lo sentía como una extensión de sí mismo. El cosmos entero parecía estar dentro de él, vibrando en perfecta armonía. Él ya no era un observador que se paraba frente a un paisaje, él era el paisaje mismo. Era el universo experimentándose a sí mismo a través de su conciencia. Y en este estado de plenitud, el hombre vio que lo que había estado buscando toda su vida no era un lugar o un momento específico, sino una comprensión más profunda de su propio ser. La selva, el eco, las sombras, las figuras, todo eso había sido un espejo de su alma, un medio para llegar a este estado final de realización. Había atravesado los miedos, las dudas, las sombras de su pasado, y ahora se encontraba en un lugar donde ya no existía nada que temer, nada que resolver. Todo había sido una preparación para este instante eterno, en el que ya no había distinción entre lo que era él y lo que era el todo. El concepto de ser ya no tenía sentido en su antigua definición. En este estado, ser era simplemente existir, pero no en el sentido limitado de una identidad individual. Ser era un estado continuo, fluido, en el que la conciencia se expandía infinitamente, sin necesidad de buscar más allá de lo que ya estaba presente. No había más distinciones que las de las vibraciones de la energía universal, que se manifestaban en todos los aspectos de la existencia, desde lo más grande hasta lo más diminuto. En ese vasto espacio, el hombre comenzó a percibir algo más, algo sutil que se deslizaba entre la luz y la oscuridad, la conciencia de la totalidad. Comprendió que no estaba solo en este estado. Había alcanzado un punto en el que toda forma de vida, todo ser consciente, estaba conectado, y en este momento no solo compartía su existencia con el cosmos, sino que también compartía su conciencia con todas las demás. Ya no estaba aislado, ya no estaba separado, sino que su ser fluía con todos los seres que habían existido, existían y existirían. Él era, a la vez, la semilla y el árbol, la lluvia y la tierra, la vida y la muerte, la sombra y la luz. El despertar no era un acontecimiento único ni aislado. Era una realización continua, un fluir eterno en el que el tiempo ya no existía. El hombre comprendió que no había necesidad de regresar, ni de avanzar. Ya no había un viaje que hacer, ni un destino que alcanzar. Solo había ser, solo había estar. Y mientras esta comprensión se instalaba en lo más profundo de su ser, sintió una sensación de completa liberación, como si todo lo que había conocido y sentido en su vida hubiera sido solo un reflejo de una verdad mayor que se desplegaba ante él. Y entonces, en ese estado sin forma ni tiempo, el hombre se disolvió en la luz, en la vibración infinita de la existencia. No se fue, no dejó de ser. Simplemente se fundió en la totalidad, convirtiéndose en parte del todo, un eco lejano que seguía resonando en la vastedad infinita del cosmos. Así, en ese despertar final, el hombre comprendió lo que era la verdadera esencia de la vida, lo que había estado buscando, lo que había sido siempre, y lo que sería siempre. El todo y la nada,
el principio y el fin, la luz y la oscuridad, en perfecta armonía. Gracias por escuchar este capítulo de El perro rabioso. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos en este canal de audiolibros, donde exploramos más historias fascinantes llenas de emoción, reflexión y vida. No olvides suscribirte para no perderte futuros relatos que te transportarán a mundos nuevos. ¡Hasta pronto!